saludo cordial a cada uno de ustedes por parte del equipo de investigación del curso de Mecánica de Fluidos. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra exposición acerca de la investigación realizada sobre el estudio del comportamiento radiológico de relaves mineros en el sistema de transporte por tuberías. Durante la exposición explicaré el problema relacionado con el transporte de relaves, los objetivos de la investigación, los conceptos principales del marco teórico y la metodología empleada para seleccionar y analizar los artículos científicos. Para comenzar, debemos considerar que las plantas constructoras generan grandes volúmenes de relaves como resultado del procesamiento de minerales. Estos materiales se representan generalmente como una pulpa formada por partículas sólidas finas y agua, la cual debe trasladarse de manera continua hacia los depósitos de relaves o zonas de disposición, ¿no? Una de las alternativas más utilizadas es el transporte hidráulico por tuberías, debido a que permite movilizar la pulpa de forma continua y controlada. Sin embargo, el principal desafío es que el relave no se comporta igual que el agua. Sus propiedades físicas y geológicas, principalmente la viscosidad y el esfuerzo de fluencia, influyen directamente en las pérdidas de carga, la presión requerida y el consumo energético de las bombas. Por esta razón, para diseñar correctamente un sistema de transporte no basta con conocer el caudal, también es necesario comprender cómo se comporta la pulpa dentro de la tubería. Frente a este problema, se establecieron los siguientes objetivos de investigación. El objetivo general fue analizar el comportamiento geológico de los relaves mineros y su influencia en el transporte hidráulico por tuberías, mediante la revisión y comparación de artículos científicos. Para alcanzar ese objetivo general se plantearon cuatro objetivos específicos. El primero es caracterizar las propiedades reológicas de los relaves, especialmente la viscosidad y el esfuerzo de fluencia. Segundo, es comparar los modelos reológicos y los resultados reportados en la literatura científica. Tercero, evaluar cómo estas propiedades afectan el transporte por tuberías, considerando variables como velocidad, presión y pérdidas de carga. Finalmente, fundamentar la importancia de la reología en el diseño y operación de los sistemas de transporte de relaves. En conjunto, estos objetivos permiten relacionar la mecánica de fluidos con una aplicación directa dentro de la ingeniería minera. Para desarrollar estos objetivos, primero debemos comprender qué son los relaves mineros, ¿no? ¿Qué son los relaves mineros? Los relaves mineros son los materiales residuales obtenidos después de que el mineral ha pasado por etapas como trituración, molienda y concentración. Su composición incluye partículas sólidas de diferentes tamaños, agua y, dependiendo del proceso, pequeñas cantidades de reactivos utilizados en la planta concentradora. Para ser transportados, los relaves se mezclan con agua y forman una pulpa. Sin embargo, debido a la elevada concentración de partículas, esta mezcla presenta un comportamiento más complejo que un líquido convencional. Cuando aumenta la cantidad de sólidos, también puede aumentar la resistencia interna de la pulpa. Esto modifica propiedades como la viscosidad y el esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, los relaves deben analizarse como una mezcla sólido-líquido, cuyo comportamiento depende de la interacción entre las partículas, el agua y las condiciones de movimiento. Este comportamiento está relacionado directamente con las características físicas de la pulpa. En esta diapositiva se presentan cuatro características físicas principales. La primera es la granulometría, que representa la distribución del tamaño de las partículas. Las partículas gruesas tienen mayor tendencia a sedimentarse, mientras que las partículas finas pueden incrementar la interacción entre los sólidos y el líquido. La segunda es la concentración de sólidos. Cuando aumenta la concentración, las partículas se encuentran más próximas entre sí, generando una mayor viscosidad y un mayor esfuerzo de fluencia. La tercera nos habla sobre las características que es la densidad de la pulpa. Definida como la relación entre la masa y el volumen de la mezcla, una pulpa más densa puede requerir mayor presión y potencia de bombeo. Finalmente, el contenido de agua controla la fluidez. Una mayor cantidad de agua facilita el transporte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la reología. La reología es la ciencia que va a estudiar cómo fluye y se deforma la materia bajo fuerzas externas. En minería esto es demasiado fundamental, ya que nos va a permitir entender el comportamiento físico de las pulpas, que son los relaves, y estas van a ser mezclas densas de agua y roca triturada cuando van a ser transportados a través de las tuberías. Los fluidos newtonianos y no newtonianos. Estos fluidos se van a dividir en dos tipos. Por un lado se van a tener los fluidos newtonianos, que es el agua limpia, el agua común, el agua normal, y que esto se va a ver reflejado en la demostración de la primera maqueta, en lo cual esto va a tener una viscosidad constante. Por otro lado, los relaves mineros van a ser flujos no newtonianos, que su viscosidad va a ser mayor, va a ser espeso, va a ser que cambie o varíe el movimiento. Específicamente esto va a actuar como un plástico de Bingham, lo que va a significar que para que esto se desplace va a tener que requerir una fuerza inicial. Bueno, finalmente se va a tener la viscosidad y el esfuerzo constante, y esto va a implicar a que mientras se tratan dos propiedades clave, una va a ser el esfuerzo cortante, que esto va a ser la fuerza necesaria para que la capa de fluido se deslice o se vaya a mover una sobre otra, y otra es la viscosidad aparente, que en su resistencia interna, pues como se puede observar al comparar el agua con la mezcla espesa en la maqueta, al aumentar esta concentración de sólido, la viscosidad y el esfuerzo van a tender a aumentar, a subir, y esto va a hacer que la energía se dispare, se eleve, y esto pues nos va a ser muy útil y necesario para que el fluido se vaya a transportar. Bien, continuaré con la parte de transporte hidráulico. El transporte hidráulico es un método para mover materiales sólidos usando líquidos a través de tuberías o canales. El transporte que conocemos mayormente es con neumático, para transportar sólidos de un lugar a otro. Sin embargo, también existe este método de transporte hidráulico. Algunos lo usan, por ejemplo, para transportar también frutas, verduras o algunos tubérculos como la papa, de manera que pueda transportarse de manera continua, mejorando su eficiencia y también teniendo cuidado de que no se malogren los productos. De la misma manera también en minería, el transporte de los relaves se hace también a través del transporte hidráulico.
es decir, los residuos que quedan después del concentrado se mezclan con agua, o los que ya vienen mezclados con agua se les controla la cantidad de agua y otras sus propiedades y se transporta a través de tuberías hasta llegar a una zona de relave, ¿no? Funciona de esta manera, a través de una bomba que les da el impulso al esfuerzo, ¿no? Para que pueda fluir, y se hace una red de tuberías y también se usa un fluido transportador, que en el caso de los relaves es agua. Aquí podemos ver un sistema simplificado del transporte hidráulico de relaves. Algunos conceptos importantes: hay tramos rectos, hay codos y transiciones, y también existe la velocidad crítica. Estos puntos son importantes, ¿no? La velocidad crítica se refiere a la velocidad mínima que necesita para que no se sedimenten la parte sólida del relave, ya que si se sedimentan a ir a muy baja velocidad, entonces llegan a obstruirse, ¿no? Y causar problemas, dificultades. Aquí está el tanque de donde salen los relaves. A través de una bomba se transportan por canales. Aquí donde hay codos, en estas partes se pierde mucho la energía, ¿no? De carga, a veces multiplicando por 4 o por 8 de lo normal. Y finalmente sí, descarga en una zona de relave. Es el sistema simple de cómo se hace el transporte de relave. La selección del artículo base. Bueno, en este caso, la investigación comenzó con la selección del artículo científico base. La búsqueda se realizó en la base de datos Scopus utilizando términos relacionados con reología, comportamiento reológico, relaves mineros y transporte por tuberías. También se consideraron publicaciones posteriores al año 2020. Después de obtener los resultados, se verificó la calidad de las revistas mediante SSIMAU Journal Run. El artículo seleccionado fue An Investigation on Trailing Slurry Transport in Kosh, Late Zinc Mine in and Based on No Newtonian Fluids Rheology, an Experimental Study, publicado por Mehan Bramby y Gohar Kat. Este artículo fue seleccionado porque presenta un estudio experimental directamente relacionado con el transporte de relaves y analiza su comportamiento como fluido no newtoniano. Además, proporciona información sobre viscosidad, esfuerzo de fluencia, pérdidas de presión, variables fundamentales para nuestra investigación. La selección de la literatura complementaria. Después de haber seleccionado el artículo base, se realizó una segunda búsqueda para identificar literaturas complementarias. En esta etapa se incorporaron términos más específicos como Bingham, Herschel, Buckley, pérdida de presión y velocidad crítica. También se aplicaron restricciones de calidad, se consideraron principalmente artículos escritos en inglés, publicados en revistas indexadas en lo de los cuartiles 1 y Q2. Las áreas temáticas seleccionadas fueron ingeniería y ciencias ambientales, debido a su relación con el transporte de pulpas, la mecánica de fluidos y la gestión de relaves. Finalmente, se seleccionaron 10 artículos científicos, algunos desarrollados simulaciones mediante dinámica de fluidos computacional, mientras que otros presentan ensayos experimentales, análisis de viscosidad o estudios sobre estabilidad del flujo. Esta variable permitió realizar una comparación más completa. Procedimiento del análisis del artículo base. El artículo base fue analizado mediante una lectura sistemática del diseño experimental, la metodología, los resultados y las conclusiones. La información relevante se registró en una matriz de extracción de datos. El primer pilar del análisis fue la reología, donde se identificaron variables como la viscosidad aparente y el esfuerzo de fluencia. El segundo pilar fue la hidráulica, considerando la velocidad crítica, la caída de presión y las condiciones de flujo dentro de la tubería. El tercer pilar fue la influencia operativa, es decir, cómo el incremento de la concentración de sólidos afecta el diseño y el funcionamiento del sistema. También se identificó el modelo matemático utilizado en el artículo base. El comportamiento de la pulpa fue representado principalmente mediante el modelo plástico de Bingham. Bueno, ahora pasamos al contraste analítico, modelos y complementos. En esta etapa se compararon los principales modelos reológicos encontrados en los artículos. El primero es el modelo plástico de Bingham. Este modelo establece que la pulpa necesita superar un esfuerzo mínimo denominado esfuerzo de fluencia antes de comenzar a desplazarse. Una vez superado este valor, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación se considera aproximadamente lineal, ¿no? Este modelo es útil para estimar pérdidas de carga en pulpas concentradas. El segundo es el modelo de Herschel-Buckley, que también considera un esfuerzo de fluencia, pero permite representar comportamientos no lineales. Este modelo puede ofrecer mayor precisión cuando cambian considerablemente la mineralogía, la granulometría o la concentración. La comparación de los artículos mostró una tendencia común. La concentración de sólidos es una de las variables que más influye en la viscosidad aparente y en la resistencia al movimiento. En otras palabras, no existe un único modelo aplicable a todos los relaves. El modelo debe seleccionarse según las características reales de la pulpa. Ahora pasamos a la síntesis y organización de la información. Finalmente, la información obtenida se organizó en tres etapas. La primera fue la clasificación por variables, agrupando los resultados seleccionados con viscosidad, esfuerzo cortante, esfuerzo de fluencia, velocidad y pérdida de carga. La segunda fue la tabulación transversal mediante tablas comparativas que permitieron contrastar las metodologías utilizadas como ensayos de laboratorio, análisis empíricos y simulaciones numéricas. La tercera etapa fue la estructuración de las conclusiones, identificando las condiciones y diferencias entre los artículos. Este procedimiento permitió transformar información dispersa en evidencia organizada y comparable. De esta manera, la revisión bibliográfica proporciona un sustento técnico para comprender cómo las propiedades geológicas influyen en diseños, la operación y la optimización de los sistemas de transporte hidráulico de relaves. Bueno, para ir a pasar al apartado de los resultados, vamos a tener la presentación del artículo base, que en esta investigación pues analizamos cómo el artículo base de un estudio realizado en el 2021 sobre el transporte de relaves de plomo y zinc. Bueno, el objetivo de estos autores fue evaluar experimentalmente cómo es que se comportan estas pulpas, y lo que descubrieron gracias a la ayuda de equipos altamente sofisticados de laboratorio fue que los relaves no son fluidos no newtonianos, y estos fluidos se van a ajustar al modelo plástico de Bingham. Y esto quiere decir que mientras más sólido contenga la mezcla de relave, pues va a tener un mayor esfuerzo de presión para bombearlas por las tuberías.
Y al hacer esta comparación de los artículos complementarios, al compararlos con otras investigaciones, nosotros encontramos muchas coincidencias, y la mayoría afirma de que los relaves mineros que son espesos no van a seguir las leyes del agua y que la viscosidad va a cambiar constantemente. También la diferencia es que nuestro artículo se enfoca básicamente en el modelo plástico de Bigman, mientras que otros estudios pues van a utilizar otros tipos de métodos o modelos. Esto nos demuestra que a nivel industrial no basta con solo conocer un modelo, sino que debemos adaptarnos a la mineralogía específica de cada yacimiento. Ya. Luego pudimos ver, discutir los resultados. Hicimos una demostración utilizando una pequeña maqueta donde transportamos agua y otra donde transportamos agua mezclada con maicena, ya que el agua con maicena es un fluido no newtoniano. Entonces pudimos ver a través de esto y también a través del estudio de los artículos científicos que buscamos. Entonces pudimos ver que realmente el relave no se mueve como un fluido newtoniano, sino uno no newtoniano. Algunas variables importantes que debemos conocer para hacer el estudio de los relaves, del transporte de relaves: la concentración de los sólidos, la cantidad de concentración, la viscosidad que debe tener, el esfuerzo de fluencia, la fuerza que se le pone al inicio para que comience a moverse, la velocidad del flujo que debe ser mayor a la velocidad crítica, la pérdida de cargas en cada tramo y la caída de presión, el diámetro de la tubería, ¿no? Debe tener un diámetro ideal también. Y a través de estos, entonces, comparando lo que hicimos en una maqueta y también comparando los artículos, esta fórmula, que es la más usada en mecánica de fluidos para los fluidos newtonianos, no usamos en el transporte de relaves, sino que para hacer su estudio usamos el modelo plástico de Bingham, por ejemplo, y hay otros modelos más también para fluidos no newtonianos, ¿no? Aquí el esfuerzo que se va a necesitar es el esfuerzo de fluencia al inicio, la viscosidad, multiplicado por la tasa de deformación. Vamos a presentar esta maqueta que representa la investigación que lleva por título el estudio del comportamiento hidrológico de los relaves mineros en sistemas de transporte por tuberías. Pero para comprender mejor, definimos que es un relave minero, es un conjunto de residuos sólidos después de un proceso en el medio, ¿no? Lo cual está compuesto por partículas y agua, lo cual forma una curva. Para ello, nuestro objetivo principal de la maqueta es realizar ese comportamiento del transporte, cómo se desarrolla la mina mediante la maqueta. Ahora vamos a verificar la parte de las relaves de la maqueta, lo cual contamos con el tanque elevado, lo cual va a ser el tanque de pulpa de los relaves. Contamos con la base elevada, tenemos la llave de paso, la manguera que representa las tuberías de la minera por transportar este relave. Tenemos el depósito de relave, ¿no? Bueno, y ahora para representar mejor lo que es el relave minero, hemos combinado la maicena con el agua para así tener una mayor viscosidad y pueda asemejarse mucho más a lo que es el relave minero, ya que el relave no simplemente es una acumulación de rocas, como lo conocemos como la ganga, sino también es eso combinado con un poco de agua. Así que es por eso que hemos decidido representar eso en agua con maicena, ya que eso va a hacer que el flujo sea un poco más viscoso. Y lo mismo que hace rato con el tema del agua, simplemente abrimos la válvula y, como podemos ver, el caudal va a disminuir. Y eso es a lo que queremos llegar nosotros, ¿no? Que el relave minero no simplemente va a fluir con un caudal mayor, ya que como suele tener grumos de tierra y roca, pues el caudal va a disminuir. Desde el principio, los relaves que también son fluidos o se comportan como fluidos no newtonianos. Entonces, de esta manera, haciendo estos estudios, mejora mucho la eficiencia de los que al realizar el trabajo del transporte de los relaves y mejora la eficiencia del trabajo generalmente, ¿no? En conclusión, entonces, podemos ver que esta maqueta sencilla nos permite también confirmar y comprender el comportamiento que tienen los relaves y cómo deben ser tratados estos